¿Has notado últimamente que algo profundo y enigmático está ocurriendo en tu vida y en el mundo a tu alrededor? ¿Sabías que estamos a punto de evolucionar hacia una nueva dimensión de conciencia y vibración? Estás en el lugar indicado, porque hoy vamos a explorar un tema fascinante y misterioso, la transición del carbono a lo cristalino. En este momento, nuestro planeta está experimentando un cambio energético monumental, pasando de un estado denso a uno más sutil en términos de vibración. Antes de profundizar en cómo este cambio está influyendo en nuestra realidad y qué implica para tu evolución espiritual, es esencial entender el concepto de vibración. Cuando decimos vibración, nos referimos a dimensiones. Y tal vez te preguntes, ¿qué son exactamente las dimensiones? En lugar de ser lugares físicos como podrías imaginar, las dimensiones son estados de conciencia que vibran a diferentes frecuencias. Imagina las dimensiones como estaciones de radio. Cada una transmite en una frecuencia única y para captar su señal, debes ajustar tu receptor a esa frecuencia. Cada dimensión opera con leyes y energías distintas. Actualmente, estamos situados en lo que se denomina la tercera dimensión. La tercera dimensión representa una realidad densa y materialista, donde la conciencia se basa en la dualidad. En este estado, percibimos el mundo en términos de opuestos, luz y oscuridad, bien y mal, amor y odio. Esta visión dualista genera una experiencia de separación, donde cada persona se siente como una entidad aislada, desconectada de los demás y del entorno. En la tercera dimensión, la conciencia está mayormente orientada hacia el ego, que se centra en la supervivencia y la autoprotección. Esto se traduce en comportamientos como la competencia, el conflicto y la lucha por el poder y el control. En este nivel vibracional, las personas tienden a identificarse con sus cuerpos físicos, posesiones materiales y logros, reforzando así la sensación de separación y aislamiento. En la tercera dimensión, la ilusión del tiempo lineal juega un papel crucial en nuestra experiencia. Estamos inmersos en una secuencia de pasado, presente y futuro, lo que nos lleva a preocuparnos por lo que ha pasado y a anticipar lo que vendrá, frecuentemente a expensas de vivir el presente plenamente. Este enfoque en el tiempo lineal puede generar estrés, ansiedad y miedo, ya que nuestra mente está constantemente enfocada en eventos pasados o futuros. Además, un aspecto clave de la tercera dimensión es la creencia en la limitación. En este nivel, frecuentemente nos sentimos restringidos por nuestras circunstancias y por lo que creemos posible. Esta mentalidad de escasez puede impulsarnos a actuar desde el miedo, aferrándonos a lo que tenemos y temiendo perderlo. La competencia y la lucha por los recursos surgen de esta percepción de limitación y separación. A pesar de los retos que presenta, la tercera dimensión también nos brinda valiosas oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. En este nivel de existencia, enfrentamos una variedad de experiencias y lecciones que nos impulsan a evolucionar. A través de las dificultades y los conflictos, descubrimos el poder del amor, la importancia de la compasión y el valor de la unidad. Estas enseñanzas son fundamentales para elevar nuestra vibración y avanzar hacia dimensiones superiores de conciencia. En lugar de rechazar o evitar la tercera dimensión, debemos verla como una etapa esencial en nuestro viaje evolutivo. Aquí hemos aprendido a manejar nuestra energía, entender el impacto de nuestras acciones y desarrollar nuestra capacidad para amar y perdonar. Estos aprendizajes son cruciales para nuestra transición a estados de conciencia más elevados. Estamos en un momento crucial que nos brinda la oportunidad de trascender las limitaciones de la tercera dimensión. La Tierra y sus seres están elevando su frecuencia vibratoria, permitiéndonos acceder a una nueva realidad fundamentada en el amor, la compasión y la unidad. Este proceso de transición, aunque desafiante en niveles tanto individuales como colectivos, es necesario para nuestra evolución espiritual. Es vital recordar que la tercera dimensión ha desempeñado un papel importante en nuestro crecimiento, ofreciendo el entorno perfecto para nuestro aprendizaje. Ahora, estamos listos para integrar estas lecciones y avanzar hacia la quinta dimensión. En este nivel superior, la vibración es considerablemente más rápida y sutil, y la dualidad y separación que caracterizan la tercera dimensión se desvanecen, revelando una experiencia de profunda conexión y unidad con nuestro entorno. En la quinta dimensión, entendemos que todos somos parte de un todo interconectado y que cada uno de nuestros pensamientos y acciones tiene un impacto en la totalidad de la creación.
En la quinta dimensión, uno de los aspectos más sobresalientes es la conciencia fundamentada en el amor. En este nivel, el amor trasciende la mera emoción para convertirse en la esencia que sostiene toda la existencia. Aquí, el amor incondicional define todas las interacciones y relaciones, permitiéndonos conectar con los demás desde un lugar de auténtica compasión, empatía y comprensión profunda, reconociendo la chispa divina en cada ser. A diferencia de la tercera dimensión, que se caracteriza por la competencia y el egoísmo, en la quinta dimensión predomina la cooperación y la fraternidad. Los individuos colaboran por el bien común, apoyándose en sus caminos hacia el crecimiento y la evolución. La colaboración y el altruismo son la norma, y la competencia por recursos se disuelve por completo. Además, la percepción del tiempo en la quinta dimensión cambia de manera significativa. En lugar de seguir una línea temporal estricta de pasado, presente y futuro, experimentamos el tiempo de manera fluida y multidimensional. El presente se convierte en el foco de nuestra existencia y podemos acceder a diversas líneas de tiempo y realidades paralelas, lo que nos permite vivir de manera más consciente y completa, sin las limitaciones impuestas por el tiempo lineal. En la quinta dimensión, otro aspecto esencial es la expansión de nuestras habilidades psíquicas y espirituales. Con el aumento de nuestra vibración, nuestras capacidades intuitivas se desarrollan y perfeccionan. La telepatía, la clarividencia y la conexión con guías espirituales se vuelven habilidades naturales y accesibles. La comunicación a través de canales energéticos se vuelve más directa y auténtica, permitiéndonos recibir y transmitir información de manera fluida. Además, el cuerpo físico experimenta una transformación importante al ingresar en la quinta dimensión. Esta transición implica pasar de un cuerpo de carbono a uno de cristal. El nuevo cuerpo cristalino resuena con frecuencias más altas, permitiendo una mayor capacidad para llevar y sostener energía luminosa. Los cuerpos cristalinos son más ligeros, ágiles y presentan una estructura más sólida, facilitando el flujo constante de energía. Este cambio no es solo físico, sino también profundamente espiritual. Nuestros cuerpos se alinean con energías y frecuencias superiores, permitiéndonos vivir plenamente en la quinta dimensión. Esta transformación física se acompaña de un aumento en nuestra energía vibracional, conectándonos más profundamente con el universo y haciéndonos capaces de manifestar nuestra realidad de manera más consciente y deliberada. El tránsito hacia la quinta dimensión implica una purificación profunda de nuestros cuerpos en todos sus niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Esta purificación saca a la superficie sombras y patrones antiguos que hemos acumulado y reprimido durante mucho tiempo. Aunque el proceso puede ser desafiante y emocionalmente intenso, es crucial para eliminar lo viejo y permitir la entrada de energías de alta vibración. Los síntomas de esta transición pueden ser diversos, incluyendo fatiga extrema, cambios en el estado de ánimo, fluctuaciones emocionales y dolores físicos. Es esencial prestar atención a las señales de nuestros cuerpos y dejar que la purificación siga su curso natural. Practicar la autoaceptación y mostrar compasión hacia nosotros mismos es fundamental durante este periodo de cambio. Además, es probable que experimentemos cambios en nuestras preferencias alimenticias. Con el ajuste de nuestros cuerpos a las nuevas energías, es común desarrollar un gusto por alimentos de alta vibración, como frutas y verduras frescas, y una aversión hacia alimentos procesados y pesados. Estos cambios dietéticos ayudan a asimilar las nuevas energías y facilitan la desintoxicación del cuerpo. La quinta dimensión es un estado de existencia donde predominan la conciencia elevada y el amor incondicional. Nos anima a vivir desde el corazón, a reconocer nuestra unidad con todo lo que nos rodea y a co-crear una realidad centrada en la armonía, la paz y la alegría. En nuestro avance hacia este estado superior de conciencia, es fundamental recordar que cada pequeño avance nos acerca a la realización de la nueva tierra y al despertar completo de nuestra esencia divina. Uno de los cambios más significativos en este camino hacia la quinta dimensión es la transformación de nuestros cuerpos físicos. Esta metamorfosis no solo afecta nuestros hábitos y percepciones, sino que implica una reestructuración esencial de nuestra fisiología. La transición hacia la quinta dimensión implica cambiar de una base de carbono a una estructura cristalina.
En la tercera dimensión, nuestros cuerpos están compuestos principalmente de carbono, lo que les confiere una densidad adecuada para las vibraciones más bajas de este nivel de conciencia. A medida que aumentamos nuestra frecuencia y nos alineamos con las energías de la quinta dimensión, nuestros cuerpos deben ajustarse para poder sostener estas vibraciones más elevadas. La estructura cristalina es notablemente más eficiente en la conducción y retención de energía luminosa. Los cuerpos cristalinos presentan una robusta cohesión estructural que permite un flujo continuo y armonioso de energía. Esta capacidad de canalizar energía luminosa es fundamental para vivir en la quinta dimensión, donde la energía y la conciencia están entrelazadas de manera más intensa y poderosa. La transición de un cuerpo basado en carbono a uno cristalino no es meramente un cambio físico, sino también una transformación profundamente espiritual. Nuestros cuerpos se alinean con frecuencias más elevadas de energía y conciencia, permitiéndonos manifestar plenamente las energías de la quinta dimensión. Este proceso de transformación espiritual incluye una limpieza profunda de viejos patrones, creencias y bloqueos energéticos acumulados durante nuestra experiencia en la tercera dimensión. Durante esta fase de cambio, es común experimentar diversos síntomas físicos y emocionales. Muchas personas sienten una fatiga extrema, como si hubieran estado trabajando intensamente durante la noche. Este cansancio puede estar relacionado con el trabajo espiritual que muchos de los elegidos realizan mientras duermen, contribuyendo a la limpieza y elevación energética del planeta. Es crucial no resistir el impulso de descansar y dormir cuando sea necesario, ya que el cuerpo requiere tiempo para asimilar y ajustar las nuevas energías. Además de la fatiga, es común experimentar cambios en el estado de ánimo, fluctuaciones emocionales y una mayor sensibilidad a las energías que nos rodean. Estos síntomas indican que el cuerpo está en proceso de liberar viejas energías y adaptarse a nuevas frecuencias. Puedes sentir altibajos emocionales que van desde una alegría intensa hasta una tristeza profunda. Es crucial no reprimir estas emociones, sino aceptarlas y abordarlas con compasión y autoaceptación. Técnicas como la meditación y la escritura terapéutica pueden ser especialmente útiles para gestionar estos cambios emocionales. Otro síntoma que muchos de los elegidos reportan es el zumbido en los oídos. Este zumbido puede variar en tono y frecuencia, y suele ser una señal de que estamos recibiendo frecuencias energéticas más altas. La glándula pineal, que contiene cristales de cuarzo, actúa como un receptor para estas frecuencias. Cuando no puede decodificar completamente estas energías, el zumbido en los oídos se hace presente. Este síntoma también puede ser una indicación de la presencia de guías espirituales o seres estelares que intentan comunicarse con nosotros. Con el tiempo, a medida que la glándula pineal se ajusta y se activa, el zumbido puede disminuir o cambiar en su naturaleza. Los problemas visuales, como visión borrosa o la percepción de colores y formas inusuales, son indicativos de la transición hacia una nueva frecuencia vibracional. Estos síntomas pueden reflejar la apertura de nuestra visión espiritual o clarividencia, que se está activando en muchos de los elegidos. La clarividencia, que permite ver más allá del plano físico, se convierte en una capacidad más accesible. A medida que nuestras vibraciones se elevan, nuestra percepción de dimensiones y energías sutiles también se expande. Observar auras, luces brillantes o formas geométricas puede ser una señal de que estamos afinando nuestras habilidades psíquicas. Si estos síntomas persisten, es recomendable consultar a un médico para descartar posibles problemas físicos. No obstante, si no se encuentra una causa médica, es probable que estos cambios estén vinculados a la transición energética. Aunque puede ser fascinante y a veces desconcertante, esta expansión de nuestras capacidades psíquicas es una parte natural del proceso de ascensión y un indicio de que nos estamos alineando con las energías de la quinta dimensión. Durante esta fase de transición, los cambios en la dieta son un síntoma común. Con la recalibración a frecuencias más altas, es natural sentir una inclinación hacia alimentos más ligeros y de alta vibración. Los cuerpos en transición prefieren alimentos frescos y naturales, como frutas y verduras orgánicas. Muchos elegidos optan por dietas vegetarianas o veganas, ya que los alimentos procesados y de origen animal tienen vibraciones más bajas que pueden dificultar la asimilación de las nuevas energías. Este ajuste en la dieta no solo apoya el proceso de desintoxicación física, sino que también eleva nuestra vibración general.
Además, los problemas digestivos son frecuentes durante esta transición. El sistema digestivo es muy sensible a los cambios energéticos y puede presentar síntomas como hinchazón, gases o alteraciones en el apetito. Estos problemas son una manera en que el cuerpo elimina toxinas y energías antiguas, facilitando así el paso hacia una estructura cristalina. Otro síntoma notable durante esta fase es la niebla mental o la dificultad para mantener la concentración. Esto puede resultar particularmente frustrante, ya que afecta nuestras actividades diarias y el rendimiento laboral. Los pensamientos pueden volverse dispersos, y seguir una línea de pensamiento coherente se convierte en un desafío. Este fenómeno ocurre porque tu mente está ajustándose a una conciencia más elevada, lo que puede afectar temporalmente tus capacidades cognitivas habituales. Puede que inicies una tarea solo para distraerte rápidamente o que tengas dificultades para recordar detalles que solían ser fáciles de retener. Este periodo puede sentirse como una niebla mental que entorpece tu claridad. Además, algunas personas informan haber tenido visiones de eventos futuros mientras duermen, que pueden ser personales o incluso desastres globales aún no ocurridos en nuestra realidad. Las nuevas energías en el planeta parecen entrelazar diferentes realidades, permitiendo que algunos accedan a líneas de tiempo que coexisten con nuestra realidad actual. A medida que avanzas en la integración de una estructura cristalina, podrías experimentar una intensificación en tu sensibilidad emocional. Esta transformación puede ser profunda y a veces abrumadora, con emociones como alegría, tristeza, ira o amor sintiéndose más intensas de lo habitual. Este proceso está limpiando patrones emocionales antiguos para abrir espacio a frecuencias más elevadas. Tus reacciones emocionales ahora resuenan más con esta nueva estructura cristalina, haciéndote más receptivo a las emociones de los demás y al ambiente emocional que te rodea. Esta mayor sensibilidad puede ser una bendición al permitir conexiones más profundas, pero también puede ser un desafío al requerir una gestión cuidadosa de tus límites emocionales. Los cambios en los patrones de sueño también son comunes durante esta transición. Muchas personas se despiertan entre las 3:15 y las 3:30 de la mañana, sintiendo una energía intensa. Este fenómeno podría estar relacionado con la cantidad de energía que estamos anclando en nuestros cuerpos físicos y con la actualización de nuestro ADN. Tu yo superior y tus guías espirituales te despiertan a esta hora porque has atraído una gran cantidad de energía para ser anclada en la superficie de la Tierra. Para facilitar este proceso, es útil estar despierto y enraizado durante este tiempo, ya que la luz del día ayuda a ajustar las frecuencias en tus cuerpos físicos más rápidamente, optimizando el anclaje y la distribución de las energías que estás recibiendo. En esta etapa de transformación, es crucial adoptar un enfoque holístico para cuidar tu cuerpo y mente. Aquí te ofrecemos recomendaciones para gestionar y apoyar tu transición hacia una mayor conciencia y vibración. 1. Prácticas espirituales y de conciencia. Navegar este periodo de cambio requiere fortalecer tu conexión interna y con el universo mediante prácticas espirituales. La meditación diaria, el yoga, la respiración consciente y las visualizaciones son esenciales para calmar la mente, elevar tu vibración personal y sintonizarte con las energías de la quinta dimensión. Estas prácticas ayudan no solo a mejorar tu claridad mental y emocional, sino también a integrar las nuevas frecuencias energéticas. 2. Alimentación consciente y saludable. La calidad de los alimentos que consumes tiene un impacto significativo en tu proceso de transición. Optar por alimentos frescos, orgánicos y de origen vegetal contribuye a purificar tu cuerpo físico y mantener una vibración alta. Es importante evitar alimentos procesados, carne y sustancias que puedan bajar tu energía. Mantener una buena hidratación y elegir alimentos que nutran tu cuerpo en lugar de simplemente llenarlo es clave para apoyar la transformación hacia un cuerpo cristalino. 3. Descanso y recuperación. Durante la transición hacia frecuencias superiores, el descanso adecuado es esencial. Puedes notar cambios en tu patrón de sueño y una mayor necesidad de reposo. Escuchar a tu cuerpo y permitirte descansar cuando lo necesite facilita la integración de las nuevas energías y contribuye a tu bienestar general. 4. Autoexploración y sanación emocional. La llegada de energías más elevadas puede revelar viejos patrones y traumas emocionales. Aprovecha este momento para la autoexploración y sanación mediante terapias como Reiki, barras de Access, terapia floral y aromaterapia.
Liberar emociones reprimidas es vital para transitar hacia un estado de conciencia más elevado y equilibrado. 5. Ejercicio y movimiento consciente. El ejercicio moderado y consciente no solo mejora la condición física, sino que también ayuda a liberar energías estancadas y promueve el flujo de energía vital. Practicar actividades como caminar, nadar, tai chi o qigong es beneficioso para mantener la conexión con la tierra y adaptarte a las nuevas frecuencias energéticas. 6. Cuidado del entorno energético. El entorno en el que vivimos y trabajamos tiene un impacto significativo en nuestra energía. Asegúrate de que tus espacios estén limpios, organizados y enriquecidos con elementos naturales como cristales, plantas y música suave. Esto ayuda a mantener una vibración alta y apoya tu proceso de transformación. 7. Comunidad y apoyo mutuo. Rodearte de personas que están en el mismo camino espiritual puede ser muy beneficioso. Participa en grupos de meditación, talleres espirituales o comunidades en línea para obtener nuevas perspectivas, compartir experiencias y sentir un sentido de pertenencia durante este proceso de transformación. 8. Permanecer abierto y flexible. Es importante mantener una actitud abierta y flexible ante nuevas experiencias y aprendizajes. La transición a una nueva dimensión es un proceso en constante evolución, con desafíos y sorpresas. Estar dispuesto a adaptarte y aprender de cada situación enriquecerá tu viaje y facilitará tu integración en la nueva realidad dimensional. La transición hacia una mayor conciencia y vibración demanda un profundo compromiso con la autotransformación y el crecimiento espiritual. Implementando estas recomendaciones y prácticas, podrás atravesar este periodo de cambio con mayor facilidad y gracia, ayudando al despertar colectivo y a la manifestación de una nueva realidad basada en el amor, la compasión y la unidad. Durante este proceso, es crucial mantener paciencia y comprensión tanto contigo mismo como con los demás. Reconocer que el avance hacia una conciencia más elevada y nuevas dimensiones puede ser desafiante es vital. Practicar la autoaceptación y la compasión facilitará la integración de los cambios físicos, emocionales y espirituales. Deja que el cuerpo y la mente se adapten gradualmente a las nuevas frecuencias vibracionales y recibe cada etapa del proceso con apertura y disposición para crecer. Esto no solo fortalecerá tu conexión con dimensiones superiores, sino que también promoverá una mayor paz y armonía interior. Para concluir, el viaje hacia dimensiones superiores y la transformación hacia un cuerpo cristalino son procesos significativos y esclarecedores. Cada síntoma y experiencia emocional que enfrentamos durante este cambio es un reflejo de nuestra evolución espiritual y física. Es fundamental aceptar y entender estos cambios, permitiendo que la luz y la energía nos guíen hacia una nueva manera de ser. Mediante el autocuidado y las prácticas espirituales, podemos atravesar esta transición con mayor facilidad, fortaleciendo nuestra conexión con la conciencia global y participando activamente en el despertar mundial. Este proceso transforma no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas, preparándonos para un futuro con mayor conciencia y unidad. Para descubrir más sobre cómo manejar estos cambios energéticos y cómo apoyar el despertar global, visita el enlace en la descripción del video. Encontrarás recursos adicionales, guías útiles y contenido exclusivo para respaldar tu camino hacia la transformación personal y espiritual. Nos gustaría saber de ti, ¿estás experimentando estos síntomas de transformación? ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo y mente? Te invitamos a compartir tus experiencias en los comentarios y a unirte a la conversación. Si encontraste este video inspirador y útil, compártelo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a llegar a más personas que puedan beneficiarse de estas reflexiones. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta al video y a activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchos más temas emocionantes y reveladores que queremos compartir contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Vibraciones Esenciales. Recuerda, juntos podemos aprender y crecer en este viaje hacia la quinta dimensión. Nos vemos en el próximo video.